Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con el ciclo de Guerra y Paz. Como hasta ahora ha sido la tónica normal, nuestro compañero Pepe San Roma hace una introducción. A partir de ahí el resto de intervinientes también presentan una pequeña exposición del tema y después entraremos en la conversación y en vuestras preguntas. Así que sin más, le doy la palabra a Pepe. Buenas tardes. Desde el comienzo de este ciclo venimos anunciando que su acto de clausura se centrará en una cuestión esencial: cómo está afectando a su propia existencia la respuesta que la Unión Europea dio a la guerra desencadenada por la invasión de Ucrania, cómo ponerle fin o prepararnos para una guerra directa contra Rusia. Aún no hemos configurado dicho acto, así que admitimos sugerencias de cuantos ateneístas, amigos y amigas del Ateneo, nos estáis acompañando en estas jornadas. Ese acto de clausura no concluirá la reflexión, del mismo modo que tampoco la inauguró el acto inicial. Todo el ciclo tiene una motivación sustancial: reivindicar el derecho a saber de la ciudadanía, demandar explicaciones, alertar sobre las decisiones que toman los gobernantes. Esa motivación seguirá viva, pues pocas veces es evidente cuáles de esas decisiones impulsan dinámicas de guerra o, por el contrario, impulsan dinámicas de paz. Tras el pasado acto del 24 de noviembre se ha producido una decisión muy significativa. Me refiero a la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. En lo que se me alcanza, nunca un documento de esa naturaleza había ocupado tanta atención de los medios de comunicación masivos, ni había provocado tantos análisis y públicas reacciones inmediatas. Se ha escrito, por ejemplo, que esa estrategia es una ruptura total de la política exterior de Estados Unidos mantenida desde el fin de la Guerra Fría. Afirmación discutible, debatible. Y hace apenas unos días se ha publicado un llamamiento que lleva por significativo título el siguiente: ha llegado la hora de una declaración de independencia de la Unión Europea. Sus primeros firmantes, Enrico Letta, Josep Borrell y Danuta Hübner. En ese texto, esa estrategia estadounidense es considerada una declaración de guerra a la Unión Europea. Pongamos perspectiva histórica. A comienzos de siglo, concretamente en 2003, el estadounidense Robert Kagan iniciaba su ya clásico libro Poder y Debilidad del siguiente modo: ha llegado el momento de dejar de fingir que Europa y Estados Unidos comparten la misma visión del mundo. ¿Por qué? Ahí termina la cita. ¿Por qué es así? Porque en 2001 Bush hijo aprobó una estrategia de seguridad nacional que, siendo respuesta a los atentados del 11S, Estados Unidos se arrogaba la facultad de iniciar y de poner fin al ejercicio de la fuerza militar como instrumento de su política exterior allá donde decidiera que le convenía, al igual que ahora lo hace Trump.
La Unión Europea, en cambio, reafirmaba por entonces su cultura estratégica caracterizada por el diálogo y el espíritu pacífico, regido por normas. Ahora, en cambio, los líderes europeos nos conminan a prepararnos para la guerra. Visiones, en verdad, radicalmente distintas, pero el fingimiento siguió. Durante más de 2 décadas, la Unión Europea siguió eludiendo dar respuesta a la pregunta clave que ya estaba hecha desde el comienzo del siglo. ¿Quiere la Unión Europea ser una potencia políticamente autónoma, políticamente subordinada a Estados Unidos? Ahora, responder es ineludible. Y en verdad, a día de hoy no hay claridad ni acuerdo bastante para dar una respuesta coherente y ejecutable por las instituciones de la Unión. No pocos aún fían en Estados Unidos, olvidando lo que escribió Robert Kagan antes citado. Cita: los estadounidenses son tan poderosos que no necesitan tener miedo de los europeos, incluso ni siquiera cuando estos nos vienen con regalos. Cierro la cita. Ni siquiera tienen miedo ahora en que no son tan poderosos. Y aunque Rutte le regale el oído a Trump llamándole papaíto, puede que Estados Unidos se esté engañando al menospreciar a quien ya, sin fingimientos, considera sus vasallos. La Unión Europea no debería autoengañarse. Sigue siendo una potencia económica, pero su autonomía estratégica no puede eludir la necesidad de respaldarla con un poder militar propio no supeditado al de Estados Unidos. Ese difícil camino parte ahora de la situación de la guerra en Ucrania. El rearme aparece como preparación para una escalada de la guerra con Rusia. Nos comprometimos con Ucrania junto a Estados Unidos, que ahora se retira con un Trump que finge de pacificador. Creímos que al apoyar a Ucrania hablábamos el lenguaje del poder con voz propia y no la tenemos. Trump, como todos los presidentes de Estados Unidos, lo ha sabido siempre. Para algunos la única opción es seguir uncidos al poder económico, tecnológico, militar de Estados Unidos, a pesar de la posición de vasallaje en que sin fingimientos nos sitúa Trump. Lo difícil es hacer de la Unión Europea una potencia civil con capacidades militares propias, generadora de dinámicas de prosperidad compartida y de paz. Ahora estamos padeciendo lo que podíamos suponer que sucedería. Henry Kissinger hizo tiempo a su advertencia no exenta de cinismo. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso. Ser amigo puede resultar fatal. Declararnos independientes no nos convertirá en enemigos, pero nos obligará a no fiar nuestro amparo al amigo americano. Y dejémoslo dicho, aunque pudiéramos darlo por sabido, el problema que tiene que abordar la Unión Europea de definir su relación con Estados Unidos se inserta en otro más amplio y principal, el que concierne a su propia cohesión política y social, que ahora pivota sobre la apuesta por la guerra o la apuesta por la paz en Ucrania y en Europa. Los intervinientes de hoy son personas con acreditado saber que nos pueden enseñar mucho sobre las causas y la forma de evitación de las guerras, sobre los desastres de la misma e incluso, si llegara el caso, sobre las posibilidades que nos da el derecho y la fuerza para amortiguar esos desastres. Sí, sí. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a seguir un poco el orden que aparece en el cartel. Entonces, os quiero presentar a Tika Font. Voy a hacer una breve semblanza, que me perdone porque la he sacado de la inteligencia artificial y no sé si nos podemos fiar mucho, pero nos dice de ella que
Bueno, nos dice que ha sido profesora en educación no formal, tutora de la Universidad Nacional a Distancia y Técnica en Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona y que ha sido fundadora del Centro de Estudios per la Pau, Josep María de las... Es experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuesto de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, gracias por invitarme. ¿Está esto? ¿Me oís, no? ¿Sí? ¿Se oye? Como está encendido, la luz verde está aquí, pero yo, como tampoco no oigo mucho. Bueno, levanto la voz, sí, ¿no? A ver, más cerquita de la boca, a ver. Ahí parece. Bueno, yo me ha parecido muy acertado también que se pusiera como título la memoria de la guerra, porque a veces nos enfrascamos en debates de carácter o estratégico o ideológico y tal, y a veces nos olvidamos de qué es la guerra para la gente, para las personas, no en tanto organización, las personas. Y yo creo que aquí, todos los que estáis aquí recordáis, o bien cómo fue vuestra infancia, o bien cómo hemos escuchado cómo vivieron la guerra nuestros padres. Creo que recordaréis todo lo que fueron cuestiones como el hambre, abandonar la casa, pérdidas, no hay trabajo, lo que costaba conseguir comida, ropa, jabón. Por eso las mujeres lo hablaban mucho del jabón. Bueno, esas cosas que podríamos y que las debemos utilizar para decir, bueno, ¿queremos una guerra o no? ¿Queremos repetir lo que vivimos o no? Esa es una pregunta a hacernos. Pero también os digo que cuando esas intervenciones las hago y hago una intervención sobre qué es la guerra o cómo la viven la guerra, en ojos y en perspectivas de lo que han sido, cómo la viven las mujeres, me dicen que eso es una aproximación emocional. No es racional, por tanto eso es emocional, son perspectivas de mujeres y en general os digo que cuando la gente de paz o de pacifismo hacemos un abordaje de ese tipo, los adjetivos que nos suelen poner es de que somos inocentes, buenistas, simples, hippies, happy flowers o emocionales. Y a veces si lo hace un hombre también le pueden decir que es afeminado, porque esos son actitudes de mujer, no de hombre. Los hombres tienen que tener otra visión, otro abordaje, etcétera, etcétera. Por tanto, no voy a entrar en esa perspectiva porque me parece que ya... Bueno, pues porque lo quiero hacer de otra manera. Entonces, decía yo, la primera cuestión es que las guerras, ninguna surge plaf, y ya está, ya hemos entrado en guerra. Todas las guerras se preparan. Y para prepararse se preparan en 3 fases. O en 3 líneas o en 3 esferas. Una, hay que crear un enemigo. Esa es la primera. Si no hay enemigo, ¿qué vas a preparar? Por lo tanto, lo tienes que crear. Y utilizo el lenguaje crear, no que esté. Hay que crearlo. Y eso cuesta tiempo, esfuerzos, años, y entra la segunda línea de trabajo, que es la propaganda. Sin propaganda no se crea el enemigo, y no se convence a la población de que tiene un enemigo y que tiene que aceptar las políticas que a partir de aquí se elaborarán. Pongo ejemplos de propaganda. Por ejemplo, ahora que se ha hablado mucho del Plan Rearme, ¿habéis escuchado en radio o televisión una tertulia, simplemente una, en la que se hable de cómo evitar la guerra con Rusia? ¿Cómo acabar la guerra con Ucrania? ¿Qué fases diplomáticas podíamos abrir? ¿Qué clase de relaciones hay que mantener con Rusia? Todas las tertulias siempre van como cómo nos preparamos, que eso es necesario, que eso hay que hacerlo. Claro, después de 4 años todo el mundo ya, eso ya lo tiene en el oído. ¿Pero por qué? Porque no ha habido ninguna intervención ni ninguna reflexión que vaya en sentido contrario. O por ejemplo, cuando veis las imágenes de guerra de Ucrania, cada día veréis cómo Rusia
lanza drones o bombardeos en un edificio, en la zona de Ucrania. Cada día Ucrania bombardea también esa zona. ¿Veis alguna imagen? Ni una. Eso es propaganda cuando tú solo puedes ver la información de una parte, pero no puedes ver la información de otra parte. Y no entro más en lo de la propaganda. Lo de crear el enemigo, yo creo que todos lo tenéis claro, ¿no? Porque hace tanto que nos van diciendo que Rusia nos va a invadir, y ya solamente para mencionar algunos de los comentarios que ha hecho el jefe del Estado Mayor de todos los ejércitos de Francia, no sé si era el 4 o el 11 de noviembre, y ahora de diciembre, en estos días, que se dirigía a todos los alcaldes de Francia, y en este discurso les decía que los ciudadanos tenemos que aceptar sacrificios, tenemos que aceptar que nuestros hijos tienen que morir, y que la guerra con Rusia está, bueno, que según sus cálculos para 2030 Rusia puede que invada un país de la Unión Europea. Por tanto, en su discurso era, tenemos 5 años para prepararnos para la guerra. Y yo, bueno, también es buena noticia, tenemos 5 años para impedirlo, ¿no? O no tenemos 5 años para evitar que esa guerra suceda. O ya lo damos como inevitable y por tanto no vamos a hacer ninguna otra cosa más. Pero a todo eso que antes mencionabais, la Estrategia Nacional de Seguridad norteamericana de 2025, solo en ese término que dice, no paso a valorarla, solo en cuanto a Rusia, ¿qué nos va a decir? Pues la estrategia dice, muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial. Destacan que Europa, la propia estrategia, destaca que Europa tiene una superioridad material clara sobre Moscú. En cambio, cada día nos dicen que no, que estamos muy alarmados, que estamos muy mal, que no podríamos ganarle una guerra a Rusia, que hay que invertir mucho más. Pues según los americanos estamos más armados y que estamos bien armados, salvo en lo nuclear, que dice ahí no estáis bien, pero con todo lo demás sí que estáis bien. Fijaros que en las estrategias de 2022 de Biden y en el concepto estratégico de la OTAN de 2022, Rusia aparece como una amenaza de carácter militar e inmediata. En cambio, ¿qué nos dice ahora esta estrategia? Que Rusia ha dejado de ser un riesgo y emplaza a los europeos a lograr una nueva relación entre Europa y Rusia en parámetros de equilibrio de poder clásico, más que de confrontación existencial. Nos está diciendo que no nos metamos a preparar una guerra, que ya tenemos suficiente preparación militar, etcétera, etcétera. De alguna manera, fijaros que la percepción, bueno, la percepción no, lo que nos está diciendo Estados Unidos es totalmente contrario a lo que desde aquí, cada día al menos, en los foros de televisión o de radio, pues se nos está diciendo, o en los textos del plan de rearme, etcétera, etcétera, todo esto se nos está diciendo. Y la tercera cuestión para preparar una guerra, no solamente es que si no tienes enemigo no hay guerra, necesitas la propaganda para tener apoyo de la población, y la tercera es que tienes que situar la economía en modo de guerra. Situar la economía en modo de guerra es poner directrices de dónde van a ir las inversiones públicas hacia la industria militar, dónde se tienen que concentrar, incrementar el gasto militar, sobre todo en qué, en producir más armamento y en hacer más adquisiciones y en incrementar los stocks de armamento. Esto es prepararse para la guerra en las tres esferas. Y yo creo que todos sois conscientes de que estamos en esa fase. La económica de prepararnos para la guerra, la propaganda y el enemigo. Pero también yo creo que es que esto el tiempo corre, creo que también, y no sé si queréis después comento algo más, si nos vamos a preparar para la guerra, yo creo que aquí también tenemos que incluir muchas cosas que no nos comentan o que no se dicen, y es la eficiencia del gasto, si ese gasto
¿Se hace bien? ¿Se hace mal? ¿De dónde se sacará ese dinero? ¿Qué vamos a perder a cambio de ese dinero? Y si esas producciones militares van a ser competitivas o no competitivas. Solo pongo un ejemplo porque no iba a hablar hoy de esto, pero si uno compara el coste de un tanque de tercera generación, el tanque, por ejemplo, Leopard alemán, cada tanque está valorado en 29 millones de euros. El Abrams norteamericano, 18 millones de euros. El T-90 ruso, 4 millones de euros. Y el Type 99A chino, 2 millones de euros. Con esa correlación de costes, la cuestión es, ¿estamos haciendo una apuesta para salir de la crisis industrial civil que hay en Europa, apostando por la industria militar? Y uno dice, ¿y dónde está el mercado para comprar eso? ¿O es que solamente tenemos el mercado europeo porque decimos, como por cuestiones políticas no vamos a comprar nada a Rusia y a China, pues solo nos queda por decidir si vamos a comprar el armamento norteamericano o el europeo? Y el europeo, a precio de coste, no es competitivo con el norteamericano. Bueno, estamos... Y eso, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿de dónde sale este dinero? Todo ese dinero es público, pero la cuestión es, cuando los estados de Europa opten por comprar el Leopard y no el Abrams norteamericano a esos sobrecostes, la cuestión es, ¿qué vamos a perder? Porque los presupuestos del Estado se tienen que reequilibrar. ¿De dónde saldrá ese dinero? Pues yo creo que está bastante claro y no lo digo yo, porque decís, a ti no tenemos por qué creerte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo dejó muy claro. Los europeos tenemos que aceptar sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? Pues según su propuesta es, Europa es el continente que más gasta en el estado de bienestar y que se puede permitir reducir los gastos del estado de bienestar. Y la propuesta de la OTAN es que los estados de Europa tienen que bajar los gastos de pensiones, sanidad y prestaciones sociales. Tanto ya sabemos de dónde van a salir el dinero. Y si alguno de vosotros dice, pues mira, yo estoy a favor de que nos armemos, vale, pero como mínimo que compren las armas más baratas, que no me compren las más caras alemanas, que están a un precio mucho más disparado. Aquí yo creo que hay mucho juego para hablar de la ineficiencia en las decisiones económicas que se están tomando. Pero ya, como estábamos hablando también de memoria, no solamente lo que hacen los gobiernos, yo creo que también es importante recordar que la sociedad civil también se prepara. ¿Y cómo nos preparamos? Pues mirad, yo al menos en los espacios en los que más hablamos de paz, pues nos preparamos ¿cómo? Pues para oponernos a la guerra, que no queremos vivir una guerra. Yo no quiero vivir una guerra, no quiero volver a vivir lo que mis padres vivieron y tampoco quiero que mis hijos y mis nietos pasen por eso. No quiero llegar a una guerra. Y no hace falta dar más explicaciones, aunque me digáis que eso es emocional. Pues sí, la vida también son emociones y no solo razonamientos. Después, la sociedad civil siempre hemos trabajado en tres grandes líneas en la paz. Una, oponerse a la guerra. Siempre ha habido organizaciones, tanto locales en ciudades, coordinaciones a niveles estatales, coordinaciones internacionales. Siguen existiendo organizaciones de paz, por ejemplo el International Peace Bureau, que si no me equivoco en la fecha nació en 1885 y pervive, que es una especie de federación mundial de organizaciones de paz, o los resistentes a la guerra, la IRG, o la de mujeres contra el militarismo, las de WILD. Siempre hay una línea de oponerse a las guerras, otra la de oponerse a la militarización, y volvemos a estar en que la militarización no simplemente es incrementar los gastos en armas, tener más armas, sino, yo creo que también estáis escuchando, en España no, que en eso Margarita Robles lo frenó el debate, pero en toda Europa se está volviendo a hablar de la mili.
Y hablar de la mili, ¿en qué sentido también? Pues que se está poniendo de manifiesto que hay poco joven, poco patriota, sin sentimientos de seguridad, y hay un sentido de que como son poco proclives a apuntarse a los ejércitos y a la guerra, necesitamos impulsar de nuevo la mili, o medio voluntaria o obligatoria para hombres y para mujeres, y que se vuelva a instalar la mili. Algunos ya han propuesto unos de 10 meses, otros de 2 años. Esto está ya, las propuestas están sobre la mesa en un montón de países de la Unión Europea. Incluso Alemania pone un salario de 2.600 euros mientras estén haciendo la mili, Francia más barato, 800 euros. A ver, este es un tema, es decir, los jóvenes tenemos que aculturizarlos, tenemos que hacer que sientan que son responsables de su patria, de la seguridad, que se tienen que tener actitudes de seguimiento de órdenes, de funcionamiento de grupo, etcétera, etcétera. Y para eso pues necesitamos también, de alguna manera, militarizar o adoctrinar las mentes. Y la otra gran línea de trabajo que siempre hemos llevado a cabo la sociedad civil es trabajar por el desarme. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, desde esferas internacionales que se crean enjambres de grupos en contra, pues mira, pues logramos que las armas biológicas y las químicas fueron anteriores, pero desde la Guerra Fría, recordaros que hemos conseguido que se prohibieran las minas antipersona, las bombas clústers, el último tratado sobre armas nucleares, el tratado sobre el comercio de armas. Eran todo medidas de apoyo a que no hubiera ciertas armas, etc. Campañas mundiales actuales, aunque sigamos con las de armamento nuclear, porque ningún país de las que tiene armas nucleares ha dado un paso, ni lo han firmado, ni se les espera que lo firmen. Y los países de la OTAN tampoco, ni lo han firmado, ni se les espera que lo firmen. O, por ejemplo, ahora, pues algunos de estos tratados de armas nucleares, pues prácticamente el New START cae ahora a principios de febrero del 2026 y nos vamos a quedar ya sin ningún tratado que regule las armas nucleares, salvo el TNP, que, en fin, que deja también que desear, porque aunque ha conseguido que no haya más países, pero empezamos con 5, hay 9, no es una gran proliferación, pero todos los países que tienen armas nucleares, todos están invirtiendo en actualizar el armamento nuclear para hacer creíble su uso. Por tanto, el plan de rearmar también ha llegado a las armas nucleares. O la otra gran campaña mundial que tenemos es el uso de la inteligencia artificial en ciertas armas, como son las armas letales autónomas, o la sociedad civil le llamamos Stop Killer Robots a la campaña, porque son armas dotadas de unos algoritmos, no son armas, son algoritmos, unos ordenadores grandes que a base de Big Data, de millones de informaciones, pues lo que hacen es rastrear quién puede ser un objetivo, definir un objetivo, rastrear el objetivo, decidir que hay que atacar y atacar sin intervención humana en ninguna de esas fases. Por tanto, es un ordenador el que acaba decidiendo dónde se dispara y quién muere. De estas armas, oficialmente no existe ninguna, digo oficialmente, pero por ejemplo, Israel en Gaza, con el algoritmo Evangelio Hapsora y el Lavander, ya editaba cada día una lista de 100 objetivos a batir. La máquina no lanzaba el misil, pero daba una lista y en unos 20 segundos o no, llega a 20 minutos, se ejecutaba esa lista por parte de los militares. ¿Había posibilidad de comprobar la veracidad de esa información? No, como no la había, porque no hay gente sobre el terreno, pues se dispara, se mata y ya está. No entro en esta clase de algoritmos, pero seguimos teniendo otro gran reto actual de cómo abordamos el uso de las tecnologías y en concreto
de la inteligencia artificial en el uso en estas cuestiones militares. Ya voy acabando, que ya estoy apurando. También otras de las cosas que hemos trabajado mucho desde la sociedad civil es en el gasto militar, en poner de manifiesto todos estos gastos y por tanto recursos que se van a dedicar a la adquisición o producción de armamentos. Y yo creo que ahí podríamos tener muchos debates de si nos parece o no lo más... yo no digo correcto, porque eso es una opinión que cada uno puede tenerla. Yo en todo caso diría que si podemos definirlo en términos de carácter más economista, y es si son eficientes en el gasto o no son eficientes. Porque si no son eficientes y se malgasta, hay que tener presente todo lo que perderemos porque se malgasta, sabiendo que lo que se gasta es dinero público, y donde a menudo lo que no hay es un criterio coste-beneficio, porque yo lo que pido es este modelo y como va a este precio, pues pagamos lo que sea, pero ese no es el criterio que cada uno de nosotros lleva a cabo cuando lo que tiene que comprarse es un coche o una lavadora, porque buscas que lave bien y que consuma la menor energía posible y que te coste el menor dinero posible. En cambio, esta clase de criterios suelen estar fuera del criterio de gasto militar, por otra clase de especificaciones. Creo que todo esto también nos daría para hablar mucho más, y por eso solo vuelvo a lo mismo, que he intentado evitar el uso emocional de no querer una guerra, aunque a mí me sigue pareciendo que es un criterio muy bueno, porque acudimos a él para recordar y sacar a flote nuestra memoria de lo que ha sido, y si queremos que es eso o no, porque en otra clase de debate, cuando el debate se utiliza de forma teórica o racional, tenemos que tener una estrategia propia y autónoma de Estados Unidos, tenemos que tener, y al final dices, bueno, y todo esto es que aceptamos de base que sí, que la guerra es buena, que nos tenemos que preparar para la guerra, y la cuestión a veces para las personas es, ¿quieres una guerra o no? Y si no la quieres, pues es igual que te digan si tienes que tener o no una estrategia autónoma o no autónoma, o más sumisa o menos sumisa, o si con eso le estamos pagando a Trump lo que quiere para que no nos pague aranceles, más sofisticado o menos sofisticado. Pero al final las emociones también cuentan, y yo creo que es importante tenerlas presente. Y creo que me he pasado un poquito. No, no hay problema. Antes de nada, creo que hay gente por allí. Si hay sitio por aquí si quieres sentarte. Ya está, perfecto. Bueno, a continuación os presento a Jesús Nieto González, que es doctor en Historia Contemporánea, académico especializado en Relaciones Internacionales, vinculado al Grupo de Estudio de Relaciones Internacionales dentro del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otros, ha publicado Origen y Desarrollo del Nacionalismo Macedonio, que estudia el surgimiento y evolución del nacionalismo en Macedonia y los Balcanes en la política internacional contemporánea. Una monografía que analiza la evolución histórica, geoestratégica y política de los Balcanes. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Agradecimiento al Ateneo y a la persona de José San Roma, que ha sido la que de alguna manera está siendo el alma de estas jornadas que son extraordinariamente ambiciosas, porque cuando se hace un análisis del presente, de este presente además que tenemos, hay que mirar cada día el periódico antes de empezar a pensar y empezar a hablar, porque la realidad te sobrepasa de tal manera que lo que pensabas ayer, lo más seguro que lo tienes que poner en cierto modo en cuestión al día siguiente.
Se me ha invitado para que hable de la memoria de la guerra y concretamente de lo que yo puedo decir, alguna cosa que no sea una tontería, que es sobre el tema de los Balcanes y de la guerra en los Balcanes. Lo que pasa es que está bien tener memoria de lo que pasó en los Balcanes, pero yo pienso que en estos momentos lo único que tiene sentido es recordar, el recuerdo dentro de la memoria de lo que fue la guerra de los Balcanes, lo que significó, qué tiene que ver con la situación que se da en Europa en estos momentos y como colofón una pequeña visión de cuál es la situación de la región balcánica. Voy a empezar diciéndoles que a lo mejor ustedes no están viendo nada o poco sobre la región balcánica en los medios de comunicación. Eso podría querer decir dos cosas: que no está pasando nada, pero mejor piensen ustedes que está pasando mucho, pero que no es en estos momentos lo que es la prioridad en el desarrollo de las noticias. En los Balcanes está pasando mucho y puede pasar mucho más en un tiempo muy cercano. Cuando hablamos de la memoria de los Balcanes, yo creo que por la edad de los que estamos aquí todos tenemos una cierta memoria, pero sí conviene recordar que mientras en España estábamos celebrando en un momento de auge la Olimpiada de Barcelona en 1992 y la Exposición Universal de Sevilla, a 2 horas de vuelo, se estaba produciendo una de las situaciones más catastróficas desde el punto de vista humanitario que se habían dado, quizá la mayor, en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordarles también que en este fenómeno de lo que ocurrió en los Balcanes no había un malo aparente. No podíamos echar la culpa a Rusia en absoluto. Rusia no estaba ni se le esperaba en el tema de los Balcanes. La Rusia de la década de los 90 es la Rusia de Boris Yeltsin y la intervención rusa en los Balcanes fue exclusivamente retórica, pero en absoluto fue una intervención que tuviera algo que ver en el desarrollo y el desenlace final de lo que estaba pasando en los Balcanes. Quiero que recuerden también, por si alguno no lo recuerda, que en un primer momento Estados Unidos prácticamente no participó en el tema de los Balcanes. Me estoy refiriendo a los primeros momentos de la guerra. Estados Unidos se incorpora en el momento de la guerra de Bosnia, cuando el presidente Clinton, digamos que decide esa conferencia que merecería casi una jornada entera, que es la conferencia de Dayton, en la que los Estados Unidos literalmente secuestran al líder serbio, croata y bosniaco, los ponen en una base militar, la base militar de Dayton, y textualmente se les dice: de aquí no saléis hasta que esto no se solucione. Esto puede parecer anecdótico, pero es la absoluta realidad, que además demuestra que la salida de Dayton es la actual Bosnia-Herzegovina, que es una especie de criatura extraña estatal que sobrevive exclusivamente por su carácter de protectorado de la OTAN y de las Naciones Unidas. Es decir, el conflicto de Bosnia se paró en el momento de la conferencia de Dayton, pero el conflicto de Bosnia es un conflicto que está abierto, que está latente y que está muy lejos de ser solucionado. Ojalá me equivoque, pero las situaciones de Bosnia y de Kosovo son dos situaciones total y absolutamente abiertas que en un futuro pueden ser un problema en Europa, además con la vuelta de Rusia al panorama internacional, teniendo en cuenta que primero Rusia, luego la Unión Soviética y ahora otra vez Rusia es una potencia que histórica y tradicionalmente tiene enormes intereses y lazos en la región balcánica. Por lo tanto,
Si los americanos llegan tarde, los rusos no estaban. Desde el punto de vista internacional, ¿de quién hablamos cuando hablamos del conflicto de los Balcanes? En esta misma sala, ante mi estupefacción, se ventiló la única referencia que ha habido en las jornadas anteriores a los Balcanes, es cuando una persona dijo, entre los ponentes, los Balcanes es un conflicto entre nacionalismos extremos que se enfrentaron en los Balcanes. No seré yo el que niegue que hay enfrentamiento nacionalista, pero ventilar el conflicto balcánico con esa frase me parece que es, bueno, extraordinariamente útil para entender qué es lo que pasó en la década de los 90 y cuál fue la postura de la Unión Europea. Quiero decirles que tanto Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de entonces, ante el conflicto balcánico, intentaron jugar la carta de la continuación del yugoslavismo o de algún tipo de yugoslavismo. Quiero recordarles también que Yugoslavia, que es un estado, como se dice, artificial, como si hubiera algún estado en el mundo que no sea artificial. Yugoslavia es algo que se crea por voluntad de las grandes potencias después de la Primera Guerra Mundial. Entonces se llamaba el reino de los serbios, eslovenos y croatas. Curioso, serbios, eslovenos y croatas, montenegrinos, macedonios, albaneses, población turca, etcétera, no contaban, en el nombre estaba eso. Y luego se le cambió el nombre del reino de Yugoslavia, que como ustedes saben significa el reino de los eslavos del sur. Nuevamente a todo aquel que no era eslavo, que vivía en Yugoslavia, quedaba de alguna manera, no se le tenía en cuenta. Saben ustedes también que la Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de un proceso de resistencia que lleva a cabo un partido que hasta ese momento era un partido pequeño, pero que es un proceso de resistencia ante los ocupantes, que son búlgaros, italianos y sobre todo a los alemanes, un proceso de resistencia que es único en la Segunda Guerra Mundial, por el cual los yugoslavos son capaces de autoliberarse. Es decir, la intervención del Ejército Rojo en Yugoslavia es cuando ya los alemanes se han marchado y digamos que son dueños, el movimiento partisano es un movimiento dueño de Yugoslavia. Y ese movimiento yugoslavo tiene continuidad en un régimen que en un primer momento es un régimen comunista más y un régimen comunista ortodoxo más. Es decir, Tito era un comunista ortodoxo, pero ese país es capaz de reformar ese mundo tan diverso del ámbito balcánico yugoslavo, de crear identidad por encima de las identidades nacionales. Es evidente que muchas de esas identidades nacionales fueron eliminadas y no con cariño. Es decir, el régimen yugoslavo fue absolutamente implacable respecto a la eliminación de diferentes planteamientos nacionalistas. Lo tenía fácil. Los chetniks serbios habían colaborado con los nazis, los ustachas eran nazis directamente, por lo tanto ese nacionalismo serbio y croata fue eliminado como consecuencia del proceso de liberación, pero también se elimina otros nacionalismos como el nacionalismo macedonio más pro-búlgaro, y el régimen yugoslavo crea una situación en la que poco a poco se va sustituyendo esas identidades nacionales por una identidad yugoslava. Ustedes saben, por edad, como sé yo, que durante mucho tiempo, en la vida de Yugoslavia, nosotros, o por lo menos yo que soy muy aficionado al baloncesto, yo nunca me preocupaba por saber si tal jugador de baloncesto era serbio, croata o bosnio. Es que ni me importaba, era yugoslavo. Y yo cuando veía a los equipos yugoslavos de deportes, lo único que veía
era la bandera yugoslava con la estrella roja. Y evidentemente ese sentimiento nacionalista fue sustituido por una identidad absolutamente diferente a la anterior. Y esa identidad estaba basada en la existencia de un partido político y en la existencia de un ejército. Pero a partir de ahí se crea una estructura federal que respeta el idioma, cultura, etcétera, con una enorme autonomía en la que se incluyen además dos repúblicas que ni siquiera habían sido tenidas en cuenta hasta ese momento. Una de ellas era Bosnia-Herzegovina, la otra era Macedonia. Cuando ese edificio yugoslavo se empieza a resquebrajar, la idea es, ¿se podría haber hecho algo para intentar apuntalar de alguna manera un nuevo régimen yugoslavo? Visto desde ahora yo pienso que sí, pero reconozco que es oportunismo por mi parte ahora decir se podría haber hecho. Lo que sé es que no se hizo, y lo que sé es que Alemania rompe la baraja con el reconocimiento de dos antiguas repúblicas yugoslavas, Eslovenia y Croacia. Curiosamente, ambas católicas, curiosamente, ambas históricamente ligadas al germanismo, al imperio austrohúngaro. Y estas dos repúblicas son unilateralmente, ante el estupor de los aliados europeos, estas dos repúblicas son reconocidas como independientes por una potencia como Alemania. A partir de ahí, el papel de Europa es absolutamente errático. Pero como no teníamos enemigo, había que buscar algo. Y se tira de hemeroteca y se tira de historia y se empieza a desarrollar una propaganda que habla de que los serbios son violentos, los balcánicos son en general violentos porque lo llevan en la sangre. La balcanización es un concepto que se aplica en todo el mundo cuando algún territorio se fragmenta, se dice que se balcaniza. Los Balcanes son el polvorín de Europa, eso se decía desde el siglo XIX, y atribuida, pero no demostrada que sea de él, atribuida a Winston Churchill, esa frase tan bonita de ese gran premio Nobel de Literatura, Winston Churchill, que dijo: los Balcanes producen más historia que la que pueden digerir. No está demostrado que fuera él, pero sí está demostrado que en 1996 Margaret Thatcher lo dijo en una conferencia en una universidad americana, refiriéndose no solo a los Balcanes, sino al conjunto de Europa oriental y sudoriental. Es decir, Europa pone en marcha una serie de mecanismos diciendo: si es que lo que les pasa ya se veía venir porque lo llevan en la sangre, y evidentemente son unas regiones, la región balcánica es una región que necesita tutela, por decirlo de alguna manera. Este planteamiento absolutamente errático por parte de Europa es un elemento que podríamos tener en cuenta también si estamos hablando en estos momentos de lo que está pasando con Ucrania y Rusia, en el sentido de que aquí lo tenemos más fácil porque tenemos un enemigo que es Rusia, pero no, vamos un poquito más para allá, no es Rusia, es Putin. Es decir, lo que hacemos es personalizamos la culpa en un país que de manera borrega sigue a un asesino como es Vladimir Putin. Últimamente me niego ya a hacer una declaración inicial, se lo decía a las compañeras, de que lo que está pasando en Ucrania es una intervención imperialista pura y dura, y que de verdad yo no elegiría a Vladimir Putin como amigo invisible para Navidades, pero esa personalización, como también niego la de Trump,
Es imposible que las grandes fuerzas políticas y económicas, tanto rusas como norteamericanas, no estén detrás de lo que significa Trump y lo que significa Putin. Es decir, mucho, por no decir, hay posturas de la actual administración americana que son más razonables, fíjense lo que les voy a decir, que las que tenía la administración Biden. La administración Biden se comportó de una manera absolutamente insoportable en el tema de Ucrania. Y mientras tanto, ¿qué es lo que Europa, cuál es el papel de Europa, cuál fue el papel de Europa en los Balcanes? Aparte de cerrar de manera absolutamente falsa la crisis balcánica. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de leer que hace 3 días ha caído el gobierno búlgaro. No sé si ustedes están siguiendo lo que está pasando en Serbia. Curiosamente, lo que ha aparecido en primera plana sobre Serbia es que el tenista Djokovic, serbio, se ha marchado de Serbia porque apoya los movimientos estudiantiles y se ha llevado el Máster 500 que iba a ser en Belgrado y se lo ha llevado a Atenas y se ha ido a vivir a Atenas. Esa es la gran noticia. Lo que no es noticia, lo que no ha sido noticia, es que los estudiantes serbios llevan 400 días seguidos de manifestaciones a lo largo y ancho del país pidiendo explicaciones por lo que ha pasado en el derrumbe de una marquesina de una estación de la capital de la Voivodina, en Novi Sad. Como casi no se ha explicado que ese movimiento estudiantil está planteando personarse políticamente en las próximas elecciones. Como quizá no hayamos sabido que la Unión Europea ha guardado silencio absoluto por lo que está pasando en Serbia y lo está guardando hasta hace 15 o 20 días, que el clamor era ya tan enorme que la Unión Europea ha tenido que hacer una declaración diciendo que bueno, que no se están respetando los derechos humanos y que la represión de la policía serbia es absolutamente insoportable. Curiosamente, el régimen serbio dice que las manifestaciones de los estudiantes las ha organizado la Unión Europea. La Unión Europea no ha hecho absolutamente nada, no se ha enterado y piensa, y así se dice en los ambientes de la política internacional de la Unión Europea, que el actual régimen serbio es un factor de estabilidad y que por lo tanto no se puede horadar lo que está pasando en Serbia con manifestaciones que defienden cómo están siendo las manifestaciones pacíficas de los estudiantes que se están respondiendo de manera brutal en las calles de toda Serbia. De igual manera, quisiera terminar y pensando un poco en Ucrania. Habrán oído ustedes que Ucrania, una de las posibilidades es que pueda ser, si se llega a un acuerdo, pueda entrar de manera express en la Unión Europea. Hace unas semanas tuve la suerte de compartir con Iciar una charla en la Universidad Autónoma de unas jornadas sobre guerra también, sobre guerra y paz, etc. Y las personas que estaban de voluntarias organizándolo eran todas estudiantes, hombres y mujeres, pero sobre todo eran mujeres, que pertenecían a países, eran refugiadas y eran voluntarias de Siria, de Palestina, etc. Y había una estudiante que era ucraniana, y la estudiante ucraniana me hizo una pregunta. ¿Usted cree que Ucrania puede entrar en la Unión Europea? Claro, mi contestación es que hasta donde yo sé, Rusia jamás ha planteado como línea roja la Unión Europea. En las líneas rojas de Rusia están muy claras. Es la OTAN, pero no la Unión Europea. A Rusia le da exactamente igual. Y sin embargo, hasta hace muy poquito, nadie en la Unión Europea ha dicho, hombre, pues una posibilidad sería que Ucrania entrara en la Unión Europea. Esta chica después, esta compañera estudiante, me explicó
que entre la juventud ucraniana la entrada en la OTAN es algo que les trae bastante al fresco, pero que sin embargo la entrada en la Unión Europea, es decir, conseguir un pasaporte que dé la libre circulación a la juventud ucraniana, era algo absolutamente prioritario para ellos. Ahora ya se empieza a hablar, pero vuelvo a los Balcanes. En los Balcanes hay dos países, no son dos, son 4 países que pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea, salvo Croacia, que tardó 3 años. Eslovenia tiene el récord de velocidad. Entró en el mes de enero en la OTAN y en el mes de junio en la Unión Europea. Bulgaria y Rumanía entraron también a la velocidad del rayo. ¿Cumplían estos países los criterios de Copenhague? Pues va a ser que no. Pero se tomó la decisión estratégica, no solo ellos, Lituania, Letonia, Estonia y los antiguos países, salvo los primeros que entraron, que son la República Checa y Polonia, que quizá entraron en condiciones más cercanas a las que se pedían. El resto de los países entra por una decisión estratégica, que yo no me atrevo a criticar. Pero ¿qué pasa en los Balcanes? En los Balcanes hay 5 países, de los cuales 2 no pertenecen ni a la OTAN ni a la Unión Europea, que son Bosnia, Herzegovina y Serbia, pero hay 3 que han entrado en la OTAN. Uno de ellos ya lleva 15 años en la OTAN, Albania, el otro es Macedonia del Norte y el otro es Montenegro, pero que para ellos la OTAN no era una necesidad militar defensiva, sino era un requisito para el gran premio final, que es entrar en la Unión Europea. ¿Cuál es la situación de esos 3 países? Pues mire, déjenme que les hable del que mejor conozco, Macedonia del Norte. Y termino. Macedonia del Norte ha estado 15 años bloqueada por Grecia por un tema que era el nombre de Grecia, del nombre del país. Los macedonios del norte querían llamarse República de Macedonia. Los griegos decían que el nombre Macedonia bajo ningún concepto en el país. En 1995 se firma un acuerdo interino, que parecen los interinos de algunos ámbitos españoles, que dura hasta el año 2018, por el cual el país se empieza a llamar de una manera absolutamente exótica: Antigua República Yugoslava de Macedonia. Es decir, se da un nombre a un país no por lo que es, sino por lo que no es. Eso para unos meses hubiera valido. Para casi 15 años es una barbaridad. Hasta que por fin, y quiero decirlo, 2 gobiernos, uno de Macedonia del Norte y otro de Grecia, una combinación ideológica que se da una vez en la vida y no se va a volver a dar, porque son 2 gobiernos de claro carácter progresista, deciden, en contra de sus opiniones públicas, incluso de sus votantes, deciden llegar a un acuerdo para llamar al país Macedonia del Norte. Por cierto, durante una presidencia portuguesa de la Unión Europea, Portugal propuso que en el año 90 y, no dudo si es 94 o 95, propuso que el país se llamara Macedonia del Norte, y en aquel momento, en el año 95, para luego llegar a este momento en el que un gobierno socialdemócrata, pero claramente de izquierdas en Macedonia, y un gobierno claramente de izquierdas en Grecia, el gobierno de Syriza, se sienten en una mesa y solucionen un problema. Por este camino quiero terminar. Aparte de todos los problemas que hay en estos momentos en Europa, uno de los más graves problemas es que no hay una alternativa de progreso. No la hay en los Balcanes, no la hay en Europa Oriental
no la hay en Rusia. Bueno, alguien puede decir que el Partido Comunista de Rusia es una alternativa de progreso. Yo no voy a estar ahí, ni muchísimo menos. El Partido Comunista de Rusia es un partido ultranacionalista en estos momentos. Pero no la hay en Ucrania y desgraciadamente cada vez la hay menos en Europa Occidental. Es decir, quiero terminar diciendo que es un elemento, que es un desarme ideológico y que muchas de las energías para oponerse a un determinado hacer histórico de la Unión Europea no residen ahora en grupos progresistas de la izquierda, sino que residen en alternativas que de manera absurda se llaman antisistema, pero que son alternativas de extrema derecha, y que son esas que la administración americana ha prometido que va a apoyar en próximas elecciones, porque son los movimientos patrióticos que van a solucionar los problemas de Europa. Por mi parte nada más, gracias. Nuestra siguiente compareciente es Itziar Ruiz Jiménez, es profesora titular de Relaciones Internacionales, creo, actualmente, en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Internacionales. Y es doctora en Relaciones Internacionales y además de docente coordinó durante 15 años el Máster Universitario de Relaciones Internacionales. Tiene también bastantes publicaciones, por lo que he estado viendo, sobre todo la historia de la intervención humanitaria, el imperialismo altruista, el camino de arena, cómo crear redes para la vinculación entre migración y desarrollo, y el manual de estudios críticos, cartografías disidentes para comprender las relaciones internacionales. Y sin más, le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es que esto se me está cayendo. Disculpadme. Bueno, es un placer estar aquí en la mesa junto a Jesús y Pica, con los que llevo compartiendo reflexiones hace muchísimo tiempo. ¿Se me oye bien? Sí. Porque yo, una especie de eco, espero que no lo oigáis. Bueno, agradeceros muchísimo que me hayáis invitado y que tengáis este ciclo de conversaciones en torno a la guerra y la paz. Y bueno, a mí José San Román me había solicitado que intentara un poco traer a la conversación otras memorias, ¿no?, sobre otras de la guerra y sobre todo del derecho internacional humanitario. Y aunque muchos de los comentarios que han comentado Tica y Jesús me hubieran llevado quizás por otro camino, pues voy a intentar un poco reflexionar a partir un poco de lo que me solicitabais, ¿no? Habría como 3 puntos de partida para que podáis entender un poco lo que quiero un poco contaros, ¿no?, que es en realidad una mirada y un relato, una genealogía que decimos. A veces desde la academia decimos muchas palabrotas, entonces os voy a pedir disculpas porque alguna palabrota voy a decir en mi intervención, ¿no? Pero contar desde otros lugares de habla, desde otras miradas, bueno, hablar de la memoria de la guerra y el derecho internacional humanitario. Y tengo como 3 reflexiones iniciales, ¿no? La primera de ellas como punto de partida, y algo ha salido un poco en la conversación tanto por parte de Jesús y de Tica, ¿no? Hoy en día vivimos en una realidad, nuestra realidad, que es una realidad en la que nos sentimos informadas e informados a través de lo que leemos, ¿no?, de una biblioteca, de unos medios de comunicación que nos informan, incluyendo hoy en día las redes sociales. Y pensamos que a través de esa lectura y de lo que vemos y escuchamos en redes sociales, lo que vemos también en la televisión y en los medios de comunicación, que eso es la realidad. Y mi primer punto de partida es que lo que en nuestra cabeza creemos que es la realidad es en realidad un relato, ¿no? Es una memoria, un relato en este caso sobre las guerras, sobre sus causas, su naturaleza, sus dinámicas y sus consecuencias. Y hay unas voces que tienen más fuerza de ser escuchadas en esa conversación pública que nosotras oímos y leemos a través de esas bibliotecas que escuchamos y leemos, ¿no?, que nos hacen pensar
que lo que escuchamos es la verdad sobre por qué hay una guerra, que es la verdad sobre qué ocurre hoy en Palestina, en Ucrania y en otros lugares del mundo. Sin embargo, hay otras voces que conversamos y que pensamos desde otros lugares de habla, que tenemos, qué horror, tenemos otro diagnóstico sobre... Espera un segundo, que el compañero el saque. mano ya está. Perdonad. No, te da el mano si quieres Perfecto. y te vas a estar más cómoda, yo creo. Mira que es mucho peor el de mano. Ya, pero... Perdonad. A ver. Como decía antes, ¿me oís? Sí. Como decía antes, no va a ser fácil a lo mejor algunas de las cosas que voy a decir, ¿vale? Uso palabrotas y cosas, pero la primera precisión, punto de partida. Lo que pensamos que es la realidad es una gota en las realidades de las 8.000 millones de personas que conforman la humanidad y que cotidianamente tienen diferentes memorias y relatos sobre la guerra y sobre la paz. Lo que percibimos como la realidad está en esa pequeñita gota. Hay un discurso hegemónico y hay voces que intentan desde otros lugares de la realidad dar otros relatos sobre las memorias de la guerra y también sobre el derecho internacional humanitario. Por lo que yo le llamo, y a lo mejor no es una palabra buena porque a lo mejor no la entendéis, el sentido común hoy en nuestra realidad es entender que la guerra es causada por la geopolítica, que la guerra es causada por una batalla, una guerra entre las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, ¿no? En todas nuestras conversaciones, pero esto es una gotita de las conversaciones que conforman los relatos que la humanidad nos hacemos sobre la memoria de la guerra, está nuestra realidad y los debates hegemónicos, el sentido común aquí, está plagado de cegueras y silencios. Y las voces desde los otros lugares de la realidad nos dicen que tenemos que hacer otras genealogías, otras memorias sobre la guerra y sobre el derecho internacional humanitario. Esa es mi primera precisión. Mucho de lo que voy a decir es un diálogo desde una posición diferente, otro lugar de habla, respecto a los diagnósticos que escuchamos todos los días sobre la guerra en Ucrania, lo que ocurre en Palestina o aquello que os ocupa y os preocupa cuando queréis reflexionar sobre las memorias de la guerra y del derecho internacional humanitario. Una segunda precisión es que yo, más que oponerme, que me han gustado mucho los tres espacios que Tika ha dicho, ¿no? Desde la sociedad civil nos oponemos, ¿no?, a la guerra, a la militarización y al rearme a través de la lucha por el desarme, pues yo creo que tendríamos, y desde otros lugares de habla, desde los estudios feministas de paz, desde el ecofeminismo, de los feminismos postdecoloniales, desde otros lugares del mundo, más que oponernos, nos deberíamos ponernos a hablar no de la guerra, sino de las memorias y el arte milenario de hacer las paces. Que para eso deberíamos dedicarle mucho más tiempo en nuestros debates públicos, políticos, mediáticos y también en las tertulias y también en estos espacios. Y animo al Ateneo a que el próximo ciclo sea sobre hacer las paces, que es el arte más milenario que viene acompañando a la humanidad desde que la humanidad está sobre la tierra. Y en ese otro lugar de partida para hablar de la memoria del derecho internacional humanitario, pienso, como tercera precisión, que tenemos un largo camino para desmontar de nuestra cabeza y de nuestro corazón, de nuestros afectos y nuestras emociones, lo que desde estas otras miradas ecofeministas y decoloniales nos dicen que tenemos que hacer para cambiar la biblioteca que ha formado nuestra cabeza y nuestro corazón.
porque los feminismos nos han dicho que tenemos que despatriarcalizar las memorias que tenemos hegemónicas sobre la guerra. Desde los movimientos antirracistas y anticoloniales nos han recordado que nuestra mirada, nuestro diagnóstico sobre las guerras es profundamente racista hoy, aquí y ahora, profundamente racista y colonial, cuando lo que nos preocupa es la guerra en Europa y no nos ocupa que hoy en día hay 37 escenarios de conflictividad armada a gran escala, solo 2 en Europa y el resto de ellos en otros lugares de la humanidad que sufre cotidianamente múltiples violencias, incluyendo la guerra, y que cotidianamente practica el arte milenario de hacer las paces y de caminar en pos de utopías que pongan en el centro los derechos humanos, la cultura de paz y también el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Y desde esas otras miradas que piden que despatriarcalicemos los debates que tenemos y que pongamos en el centro las consecuencias, que la guerra es un fenómeno social profundamente patriarcal, que la guerra es un fenómeno social, luego si quieres conversamos sobre ello, está profundamente atravesada de lógicas racistas coloniales, que la guerra es hoy uno de los instrumentos más importantes para el mantenimiento de lógicas globales de acaparación y acumulación por desposesión, porque cada uno de los 37 lugares que no he nombrado, pero que he mencionado, en cada uno de ellos, incluyendo los 2 de Europa, incluyendo los otros 35 lugares, en todos ellos hay algo que une nuestra realidad, eso que llamamos Europa, con cada uno de esos lugares donde hoy hay una guerra a gran escala. Y desde la mirada ecofeminista queremos traer a la conversación todos esos otros lugares y otras memorias de guerra y recordar que Europa nunca ha sido la solución. Siempre ha sido parte del problema. Y esa es una memoria de la guerra que desde otros lugares del mundo nos recuerdan cotidianamente. Y ahora, con estas 3 precisiones iniciales, desde estas otras genealogías sobre la memoria de la paz, en los 5 minutos que me quedan, intentaré un poco hacer un relato alternativo sobre la historia del derecho internacional humanitario. Una historia milenaria, porque casi nada, ya lo siento, lo ha inventado Europa y Occidente. Ni los derechos humanos, ni la democracia, ni el desarrollo, palabra que en mi opinión hay que abandonar, ni el derecho internacional humanitario, la asistencia humanitaria, la solidaridad, la justicia y el resto de palabras que nutre nuestra biblioteca, pero que alguien nos dice que hemos creado, mientras que otros hemos creado quienes somos civilizadas, mientras que otros y otras, bárbaros y salvajes, están expulsados del paraíso de nuestra biblioteca colonial. Porque la historia del derecho internacional humanitario no empieza en 1864, cuando en Europa se crea lo que hoy es la Cruz Roja, ni se creó con leyes que son las Convenciones de Ginebra de 1945 o el derecho de la Haya, y ni siquiera las Convenciones de Ginebra de 1949 o el derecho de la Haya, todos esos tratados que Pica ha hablado sobre cómo vamos a civilizar la guerra, el jus in bellum. Porque el jus in bellum ha sido, hoy es
producto de las luchas de muchas mujeres y hombres al otro lado del paraíso. No es un invento de Occidente. En 1949, ¿quién eran las personas que estaban protegidas por las convenciones de Ginebra? ¿Quién? Los combatientes europeos, porque las guerras coloniales no eran reguladas por el derecho internacional humanitario. En esas guerras se podían cometer crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, y eso que en 1948 se recogió en un tratado que es la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio, delito que solo se cometía cuando las poblaciones que lo sufrían eran poblaciones europeas, occidentales, cristianas y blancas. Y en el resto de la humanidad sufriente, que sufrían la guerra y que tenemos que recuperar la memoria de los traumas y los daños generados por los imperios coloniales en el 80% de la humanidad, porque en 1949 toda Asia, todo Oriente Medio, toda África y todos los pueblos indígenas en América no eran sujetos del derecho internacional, de los derechos humanos, ni del derecho internacional humanitario. Y quienes lucharon por expandir el derecho internacional, por universalizar el concepto de derechos humanos, que solo era para hombres blancos, propietarios, cis heteronormativos, adultos y capacitados, fueron todas aquellas y todos aquellos que estaban fuera del derecho a tener derechos, incluyendo en el ámbito del derecho internacional humanitario. Y en esas otras genealogías sobre los cambios que se han producido para civilizar la guerra, me gustaría traer a la memoria el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo que fue una revolución normativa en las relaciones internacionales, que marca la historia de los últimos 75 años del mundo global, y que dice que está por segunda vez, me corregiría Jesús como buen historiador. ¿Qué dice ese artículo? La prohibición absoluta de la amenaza y el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales. Se acaba el jus ad bellum, la existencia de títulos justos para ir a la guerra, la obligación jurídica de todas y todos los estados del mundo de resolver pacíficamente sus conflictos. Conversemos en la memoria de otra historia del derecho internacional humanitario, rescatando lo que hoy rige jurídicamente las relaciones internacionales. Solo hay dos excepciones a esta norma de derecho imperativo, de obligado cumplimiento para el conjunto de estados que hoy forman Naciones Unidas. Legítima defensa, y no se puede extender preventivamente. Sistema de seguridad colectivo de la Carta para la defensa de la paz y seguridad internacional, en el cual la Carta dice que las grandes potencias no tienen derecho a ir a la guerra. Lo único que supone el derecho de veto es, en esta sala alguien lo sabe, silencios y cegueras en nuestra biblioteca y en nuestra realidad. El derecho de veto, lo único importante, pero lo único que supone es que se apruebe una
impedir que se apruebe una resolución del capítulo del sistema de seguridad colectivo de la Carta, entre ellos el capítulo 7, que es el uso de medidas coercitivas, sanciones, embargos, bloqueos y uso de fuerza armada de Naciones Unidas en nombre de Naciones Unidas. En ninguna parte pone que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen como excepción el derecho a ir a la guerra. En ningún caso. Prohibición absoluta. Otra cosa que quiero traer para ir acabando a la memoria sobre los logros conseguidos por el conjunto de la humanidad, porque ese artículo 2.4 de la Carta no fue una decisión de las grandes potencias, fue el acuerdo al que se llegó desde miles de lugares del mundo que al final de la Segunda Guerra Mundial juntas luchaban para acabar con la Segunda Guerra Mundial, que no fueron los europeos y Estados Unidos, sino el conjunto de una humanidad que luchó contra el fascismo y el nazismo, y que tenemos memoria de la guerra, recordar a todas aquellas millones de personas africanas, asiáticas, de Oriente Medio y de otros lugares del mundo que también lucharon para acabar con cosas como el Holocausto y el genocidio o los crímenes internacionales que estaba cometiendo Japón en todo el sudeste asiático. Ese es el origen de las normas del derecho internacional humanitario de 1949, tratado el Tribunal de Nuremberg. ¿Y qué pasa con el Tribunal de Tokio? ¿Y qué ocurre con la ausencia de enjuiciamiento de la violencia sexual en los campos de concentración en Nuremberg y Tokio? ¿Qué ocurre con la ausencia, los silencios sobre la violencia sexual y la esclavitud sexual de miles de mujeres chinas por parte de los ejércitos japoneses? ¿Quién ha ido expandiendo la universalidad de un derecho internacional para que también se aplique en situaciones de conflictos dentro de los estados, para que también se aplique cuando la guerra era una guerra de lucha anticolonial en Angola, en Mozambique, para que en la década de los 90, además de Bosnia, recordemos Ruanda, recordemos Somalia, Liberia, recordemos Namibia, que hasta 1994 estuvo ocupada por la Sudáfrica colonial racista del apartheid. Y va a ser la lucha de los movimientos anti-apartheid y de los movimientos de liberación nacional los que van a luchar para que en 1993-94, junto al Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, se crea por el Consejo de Seguridad, con el apoyo unánime de los 15 miembros, que no 5, el Tribunal Penal para poner castigo al genocidio en Ruanda de 1994. Hoy estamos en una situación muy parecida a la de 1994. Y en 1994, Europa, Francia y Estados Unidos usaron el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exactamente lo mismo que están haciendo hoy ante el genocidio por parte de Israel en Palestina. Utilizar los instrumentos, los mecanismos internacionales del derecho internacional humanitario para decir que se aplica cuando los agresores o las víctimas no son europeas, blancas, occidentales y cristianas, y no se aplica cuando los agresores son soldados estadounidenses, soldados europeos o soldados israelíes. Para hablar de la memoria del derecho internacional humanitario, y con esto acabo, vuelvo al principio. Europa solo empezará a ser parte de la solución
cuando se despatriarcalice, se descolonice, se descapitalice y se desmilitarice. Y múltiples voces en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo al otro lado del paraíso, nos recuerdan que se puede cambiar, el derecho internacional humanitario, que se le puede universalizar, que podemos darle la vuelta a lo que hoy genera guerra a la inmensa mayoría de la humanidad, que es esta cosa tan terrible que llama el ecofeminismo, la guerra del capital patriarcal, cis heteronormativo, adultocéntrico, cuántas palabrotas, capitalocéntrico, antropocéntrico, profundamente militarizado, que es la actual estructura de poder global en la que están las élites político-económicas europeas y el conjunto de la élite político-económica estadounidense, no solo los partidos de extrema derecha aquí, o el gobierno de Trump, o Bolsonaro, sino también el gobierno de China y sus empresas multinacionales recogiendo con sus soldados, al igual que los rusos y los europeos y los estadounidenses, protegiendo el canal de Suez, Palestina, para permitir el mantenimiento de la guerra contra la trama de la vida, contra el conjunto de relaciones ecodependientes e interdependientes que unen a esta humanidad con el resto de la vida no humana, que nos hace vivir, que nos cuida, que nos alimenta y que nos da esta luz. Porque ni la energía, ni el metabolismo de ese negocio de la guerra, del que Tika nos ha hablado, que saquea los fondos públicos que deberían estar destinados a sostener la vida a través de la educación, la sanidad y todo lo que ella ha dicho, lo destina nuestras élites, y aquí nos tenemos que situar dónde queremos estar, en qué lugar de esta conversación, lo destinan para mantener los canales globales de acumulación y acaparación por desposesión. Soldados de empresas privadas europeas, estadounidenses, chinas y rusas que controlan las minas de coltán, que controlan el gas, el petróleo y la producción agrícola que sostiene nuestros alimentos, y el resto de espacios que están en guerra contra todas y todos. Gracias. Creo que tenemos tiempo para el diálogo, a pesar de que Tika, a la que agradecemos que haya venido desde Barcelona y se tenga que ir ahora a coger el tren, nos tendrá que dejar, supongo, un poco antes. Conozco a bastantes de vosotros, pero a algunos no los localizo por el nombre. Entonces, cuando me pidáis la palabra, por favor, no os enfadéis si no os la doy bien la palabra. Ya la ofrezco. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? De acuerdo. No, yo quiero hacer una pregunta muy concreta, sobre todo dirigida a Tika. ¿Cuál sería la postura correcta en Ucrania ahora? ¿O cuál debería ser? ¿O cuál debería ser la posición de Europa en Ucrania? O sea, porque ahí tenemos un caso concreto. ¿Qué se hace? Mi posición siempre es intentar que no haya guerra. Sí. Pero bueno, si ya está, acabarla. Mira, no sé el cómo, tampoco no lo sé, ¿eh? Porque tengo que aceptar las complejidades, lo que esas sociedades pueden o no aceptar, pero yo siempre también considero que es preferible una mala paz a una buena guerra.
Y como tampoco creo que la paz perfecta existe, aquella que la sociedad ucraniana pueda aceptar y sea capaz de aceptar, yo la aceptaré. Yo no voy a decir, oye, qué mal que lo hacen los ucranianos que están aceptando perder territorio. Pues ya más o menos lo tienen perdido. Cuando más tiempo pase, más superiores serán las pérdidas. En todo caso, lo que voy a criticar es el negocio que algunos van a hacer con esa supuesta paz. Porque a veces, no a veces, es que vas viendo entre los puntos cómo Trump aprovecha para decir, a ver cuánto de aquí me voy a quedar. Y dices, pues eso es lo que tampoco me parece a mí correcto de estos planes, que incluso en algunos puntos, como dice, bueno, Rusia acepta que Trump va a tener derecho a sacar gas, petróleo y minerales en el Ártico. Y dices, bueno, ¿y esto qué pinta con la guerra de Ucrania? ¿No? Pues, ¿cómo yo voy a sacar negocio? Eso es lo que me parece mal, pero cualquier propuesta que los ucranianos puedan aceptar, no voy yo a meterlo. Yo creo que hay que acabarla, que no es beneficioso ni para ellos ni para nosotros, y en sentido pragmático, incluso de lo que propone Trump, que está diciendo, a ver, mis habas se cuecen en el Indo-Pacífico, no aquí. Por tanto, aquí estoy malgastando dinero con esto. Es lo que está diciendo, no quiero gastar dinero aquí. Es lo que él nos dice. Bueno, mire, vale, no quiere gastar dinero, yo tampoco, pero ver cómo se encuentra una respuesta que los ucranianos puedan aceptar. Y yo creo que el territorio, hay una parte de territorio. A ver, cuando digo que se pierde, no sé si hay que perderlo, pero se pueden llegar a acuerdos de decir, bueno, pues mire, en este territorio no movemos fronteras, pero quedan desmilitarizados, que habrá una tutela internacional para que no haya políticas que acepten minorías que son rusófilas en esos territorios, que no quieren estar ni con los ucranianos, como no se hacen legislaciones ni intervenciones judiciales, políticas, etc. Yo creo que ahí se pueden hacer. Mira, todavía seguimos en Bosnia, 30 años allí llevamos ya más de tutelaje, ¿no? Pues también nos podemos comprometer, y siempre es menos doloroso que una guerra. Yo parto de que la paz perfecta no existe, que aquella tampoco lo será, pero yo creo que hay que acabarla. Y Cía, sí, a mí me gustaría también compartir algunas reflexiones sobre tu interesante pregunta, ¿no? Yo creo que hay que poner sobre la mesa al menos 4 elementos del derecho internacional, porque cuando hablamos de qué se puede hacer en Ucrania estamos hablando de que hay una guerra y que hay que iniciar unos diferentes caminos para conversar y hacer las paces, ¿no? Y en ese hacer las paces, que hay que hacerlo, la guerra en Ucrania no es una guerra civil, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es un escenario en guerra en el que está involucrada el conjunto de la humanidad y de los actores que hoy en día forman Naciones Unidas, ¿no? Y desde esa perspectiva hay múltiples cosas que dice el derecho internacional que hay una obligación de hacer para hacer las paces. La primera es recordar a todas y todos los intervinientes en esa guerra, a nivel global, a nivel regional europeo y a nivel de Ucrania y de Rusia, que la Carta de Naciones Unidas obliga a la resolución pacífica de ese conflicto, a que todos los estados del mundo y Naciones Unidas y la Unión Europea y el Consejo de Europa y la OTAN, las organizaciones regionales, a que adopten todas las medidas necesarias para el cumplimiento del derecho internacional humanitario en esos procesos de paz, para que pongan en marcha todos sus saberes y conocimientos de cómo hay que hacer las paces. Hay un montón de personas en todo el mundo que trabajan en diplomacia y en mediación, que tendrían que poder sentarse a conversar y ayudar a todas estas partes en conflicto, que insisto, no es Ucrania,
y Rusia, sino muchos otros actores económicos, políticos, que están participando en la producción de la guerra y que se tienen que poner a hacer las paces. Hay normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Manos arriba, ¿quién sabe en esta sala lo que esa agenda aprobada, 10 resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones del Consejo de Seguridad son, a diferencia de los tratados, de obligado cumplimiento para todos los estados, aunque no hayan firmado el tratado de prohibición de uso de armas nucleares? Manos arriba. Porque en esas resoluciones dicen más de 20 medidas que en cualquier proceso de paz, en cualquier conversación y formas de hacer las paces, tienen que ser de obligado cumplimiento para Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y todos los estados implicados o no implicados en la guerra en Ucrania. La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, resolución 1325 y otras, dice que es de obligado cumplimiento que en las negociaciones participen las mujeres, mediadoras, en representación de las partes implicadas y en todas las actividades de paz y reconstrucción posbélica. La resolución 1325 y las otras 9 resoluciones del Consejo de Seguridad dicen que es de obligado cumplimiento acabar con la impunidad de los crímenes internacionales que Rusia y Ucrania están cometiendo desde el día 1 y desde el 2014 en ese escenario de guerra. Entre ellas, la impunidad de las violaciones sexuales, de las ejecuciones extrajudiciales de aquellas jóvenes que desertan de ir a la guerra en Ucrania. Y hay un montón de informes de organizaciones de derechos humanos que nos están diciendo qué cosas tienen que estar en la negociación. La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad establece obligaciones muy precisas de cómo hay que en el ámbito de las actividades de paz y en el ámbito de la reconstrucción poner en el centro los derechos humanos y los derechos de las mujeres y la cultura de paz y no las lógicas del extractivismo neoliberal que funcionan en ese lugar exactamente igual que en el Sahel, en el Congo, en Palestina, en Colombia o en otros lugares donde hay hoy una guerra. Hay una milenaria, decía al principio, tradiciones en todo el mundo con miles de propuestas que había que traer a la conversación, porque la paz no la hacen ni los militares ni los jefes de Estado. La paz la hacemos entre todas y todos, también en el caso de Ucrania. Y hay saberes, conocimientos, habilidades, competencias de todas y todos nosotros para dialogar y para poner en el centro no la guerra, sino otras formas de convivir y, entre otras cosas, intentar entre todas y todos dejar de acabar, dejar de destruir la vida humana y también los ecosistemas, que estamos ante un momento de crisis global ecológica donde hay responsables, para mí, exactamente los mismos responsables de la guerra en Ucrania. Jesús. Muy brevemente, ¿qué puede hacer Europa? Lo primero que se me ocurre decir es que no puede hacer absolutamente nada en estos momentos. Lo segundo es que Europa lo que puede hacer es dejar de hacer lo que está haciendo. Lo tercero que se me ocurre es que Europa ha perdido 2 oportunidades en las que tenía protagonismo. Me refiero a Minsk I, Minsk II, las conversaciones en las que los países europeos eran garantes de una solución. Una solución que en aquel momento se podría ver como, bueno, no es una... Ahora la vemos y la vemos como un paraíso, como un paraíso. Es decir, una solución confederal para Ucrania y, naturalmente, algo que todo el mundo reconoce, que las posibilidades de que Crimea siga siendo ucraniana
Nadie se lo ha creído, pero nadie se lo creyó en 2014 cuando pasó. Nadie se lo creyó. Si ustedes recuerdan, la intervención occidental fue retórica y absolutamente... Bueno, además la historia de Crimea habría que dedicarle también eso de que Crimea es parte de Ucrania. Bueno, vale. En ese sentido, se han perdido oportunidades. Y por último, Europa tiene que dejar de utilizar la doble moral. Siento mucho no recordar, no me he traído el nombre, había una columna, creo que era en el diario, de un comentarista que decía: Europa ha subcontratado a los ucranianos para defender sus intereses. Es decir, Europa ha subcontratado, ha armado hasta los dientes, pero Europa no está dispuesta a ir más para allá. Es decir, tú no estás dispuesto a hacer lo que podría suponer una victoria de Ucrania en la guerra, pero sigues armando y sigues haciendo que Ucrania siga luchando como tiene derecho por defensa propia en una guerra que es imposible que gane. Los rusos a lo mejor tampoco la pueden ganar. Pero yo les digo una cosa, ¿saben ustedes que la guerra en Ucrania dura ya como la Primera Guerra Mundial? Yo hace poco que me doy cuenta, digo, coño, 4 años. 4 años de guerra en la que los chavales que salieron como refugiados a Europa, que tenían 14 años, ahora tienen que acudir a filas porque ya tienen 18 y tienen que ir a matar y a morir a Ucrania. ¿Y saben ustedes lo que están diciendo los chicos de 14 años? Que no vamos. Y que ese es el problema que en estos momentos se enfrenta a Ucrania, y es que desde el punto de vista demográfico no puede más. Rusia lo está sufriendo, claro que lo está sufriendo, pero Rusia tiene muchas más posibilidades de aguantar demográficamente. Aquí quien está muriendo es el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Y Europa ha hecho dejación de una posición de negociación como la que pasó en Ankara, el colmo. Turquía es la que tiene la iniciativa de negociación, y de pronto los líderes ucranianos reciben de un personaje como el primer ministro Boris Johnson británico, de decir: no firméis, resistid vosotros, que aquí estamos nosotros detrás para apoyar hasta cierto punto. Por lo tanto, me temo que lo más que puede hacer Europa es aprovechar lo mejor que se pueda a esa negociación que se va a llegar entre Rusia y Estados Unidos, en la que Zelensky será un invitado de piedra y en la que Europa ni siquiera será un invitado. Es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más? Bueno, pues entonces, agradeciendo a los participantes, que ha sido muy interesante, dejamos aquí el acto. Bien,